Manifiesto coral por la poesía. El presente manifiesto constituye en sí mismo una declaración institucional, si bien algo deliberada o casualmente insólita, por parte de nuestra recién creada Sociedad de Filólogos Humanistas, SOFUN, o Societas Philologorum Humanitatibus, SOFUN, para expresar con el mayor entusiasmo posible su adhesión a la audaz empresa de Asturias, capital mundial de la poesía, cristalizada en toda una pujante plataforma de inspiración jovellanista y bajo la égida emprendedora de don Graciano García, y cuyo programa de actividades gira en torno, como es sabido, a la noble aspiración de convertir al Principado de Asturias en el referente geográfico por antonomasia del Día Universal de la Poesía, 21 de marzo, fecha de entrada de la primavera, una estación símbolo en la tradición poética occidental, día instituido ad hoc en todo el mundo por la UNESCO. Por otra parte, nuestro manifiesto coral por la poesía, elaborado a partir de la pluralidad de voces, sensibilidades y criterios que componen la junta directiva de SOFUN, se concibió a sí mismo como uno de los primeros actos de presentación y difusión de nuestra vertiente estrictamente cultural, en la idea de sumarnos con nuestra particular aportación al conjunto de actividades previstas o programadas en el orbe entero, de cara a ese 21 de marzo, tan rotundamente de los poetas y a la vez de salutación a la primavera, la estación total de Juan Ramón Jiménez, la misma que derritiera las nieves del Soracte horaciano, siempre idéntica en luz, colorido y floraciones en todas las culturas étnicas y estéticas, y harto admirada y cantada por bates de toda Laya. Sin embargo, la devastadora pandemia desatada en Europa, especialmente en Italia y España, tierras generosas en minas de poemas, durante los últimos coletazos del invierno, ese virus corrosivo de letales tentáculos que extendió sin que nos diéramos cuenta el lejano territorio que en otro tiempo habitara Libai o Lipó, el poeta apacible que velaba vino y luna cómplices, ha acabado por confinar nuestro anhelado cambio de ciclo, tiñéndolo de contumaz tragedia, y también a nosotros, recluidos en incierta cuarentena, privados de gozar la primavera en toda su plenitud natural y humana y en todos los sentidos del término que la nombra. De los primeros brotes de azahar resurgiendo entre el oro jugoso de los naranjas, al verde que te quiero verde de Lorca, los lirios gongorinos o las rosas y azucenas de Garcilaso. Y por tanto ha derivado en infinidad de suspensiones, interrupciones, restricciones, ahogando con sostenida soga el cuello ufano y floreciente de la poesía, en cuantos actos la recordaban, festejaban, rendían homenaje cada 21 de marzo. Hasta la iniciativa Asturias Capital Mundial de la Poesía, en cuyo apoyo dimos en elaborar este nuestro manifiesto y ponemos ahora de manifiesto más que nunca, tuvo que prescindir de todos sus eventos para ese día de júbilo creativo hogaño hecho añicos. No obstante, hay que sacar virtud de necesidad, desgrana un dicho popular. Vamos, pues, a enmudecer ese sábado primaveral entre tanto luctuoso poso. Precisamente por ese contexto desgarrador de calles vaciadas, corazones encerrados en sus casas, seres humanos aislados o atrincherados contra el coronavirus, al revés de la Plaza Mayor de Vicente Alexandre. Desde SOFUN estamos convencidos de que nuestro mensaje metapoético no sobra ni mucho menos, ni tampoco carece de validez, porque en circunstancias tan singulares como estas, el hecho de plasmarlo junto a un videomontaje de imágenes alusivas y música de fondo ha cobrado un valor inusitado, especialmente ético, en relación con la sociedad en su conjunto, los ciudadanos o el prójimo más concreto, ávido de conciertos, galerías y recitales, y forzado a no salir de su domicilio, si bien reconfortado o cuando menos evadido con el placer doméstico de la lectura o la audición musical.
Por consiguiente, el manifiesto y su videomontaje es quizá, hoy por hoy, uno de los pocos actos posibles de culto o tributo que cabe hacer a la poesía, un acto desesperado e imperioso por rescatar la primavera de los poetas, ponerla en el sitio que le corresponde y en ningún caso tirar la toalla ante la adversidad, ni por el balcón los versos de unos y otros, aunque se trate de una acción virtual sin espectadores ni auditorio físicos. Pues bien, semejante manifiesto pone de relieve la quinta esencia de los valores poéticos que cultiva y entiende como tales Sofun, que se traducen en un ideario coral unitario y ecléctico, diverso y complementario, y por ende en un único concepto aglutinante. Y paralelamente apuntar a la importancia de la poesía como eje prioritario de gran parte de nuestras actividades filológicas y humanistas, amén de objetivo específico y frecuente de nuestra programación cultural, sobre todo por lo que atañe a sus aspectos estéticos y creativos. A continuación damos paso a 5 visiones de la poesía, o pentapupilas, si se admite este neologismo, de filiación beckeriana y de nuestra invención coral, que reflejan los distintos puntos de vista que se conjugan en nuestra organización y que definen en última instancia el concepto unificador de Sofun respecto de lo poético y todos sus valores, a saber, socioculturales o antropológicos y humanistas, estéticos y realistas, didácticos y formativos, emocionales e introspectivos, y sobremanera aquellos misteriosos, inefables y etéreos que apuntan hacia el proceso intuitivo de la creación de un poeta y que sólo atisba quien se ejercite y ejerza como tal, con los que arranca propiamente el núcleo central de nuestro manifiesto por la poesía. Y por aquello de que hablamos de poesía y sólo de ella, todas las voces que aquí recogemos, condensadas al unísono como si se tratara de un enjambre de laboriosas abejas que liban jugos diversos en variadas flores de rico néctar, se desenvuelven en un registro de lenguaje muy próximo, en mayor o menor medida, al de la expresión poética, rehuyendo el prosaísmo o la aridez de todo tratado teórico o perceptiva literaria. 1. La visión creadora del poeta. Poesía como palabra misteriosa y sustancia etérea. ¿Qué es poesía? Dices, mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? No menciono el resto de la rima que establece, al menos momentáneamente, la solución al problema. Prefiero divagar un instante e imaginar esa pregunta formulada al aire por el poeta romántico, eludiendo ese tú al que retornan los tan celebérrimos versos. ¿Qué es poesía? En la época clásica, la poesía era la emoción expresada de forma elegante, convertida en perfume, elixir o marfil, hasta que más tarde, mágica y salvaje, como las nubes enrojecidas por los rayos del sol, irrumpió la balada romántica. De nuevo el poeta convertido en bardo, en un ser extraño, a la vez divino y oscuro, contagiado de humo o ceniza, que no obstante tocaba con las yemas de los dedos la luminosidad carmesí de las estrellas vistas a través de su singular pasión. Quiero alcanzar esa esencia. Eso y solo eso es poesía. El ritmo pronunciado de esas primeras palabras sonoras acompañadas de miles de vientos. La vida temblando al apreciar los verdes marinos y la música de la sangre que palpita. ¿Qué es poesía? La poesía es huir como huyen los ciervos
en busca de ríos cristalinos, contagiarse del espíritu de los búhos nocturnos, sorteando las tumbas heladas, donde regada de lágrimas crece la ulaga. Quiero alcanzar esa esencia, eso y solo eso es poesía. Quiero sentir la humedad eterna del musgo y la hiedra, atesorar naturalezas rebeldes con olor a resina, descubrir los pájaros nacidos de la escarcha cuando tibio se percibe el sol. ¿Qué es poesía? La poesía es una necesidad que huye siempre de las alfombras rojas. Es ser cómplice de un viaje a través de la Vía Láctea en nuestro interior. Y sí, a ti, esencia lírica, como las olas tempestuosas en esta noche silvestre y en silencio, a ti, y solo a ti, me adhiero. Dos. La poesía como conciencia didáctica del futuro. Las visiones del niño poeta. Concebir la poesía como un niño cuya habitación mira hacia el oeste. El niño ve todos los días en otoño ese sol inmenso ocultarse tras la montaña. Ya no puede salir a jugar porque comienza a hacer frío y anochece antes. Un atardecer, mira detenidamente esa bola anaranjada y toma un papel y un lápiz. Escribe. Utiliza el lenguaje utilitario que le han enseñado en la escuela, la gramática básica, el léxico imprescindible. Mueve su mano en imprecisa caligrafía. Escribe. La montaña relame el sol, le despide con un beso. Surge la magia. El niño será poeta. La habitación es su refugio. Esa casa por siempre será su locus amoenus, y el sol el héroe al que le escribe. Filosofía, astrología, geórgica et id similia. Recorrerá los cielos y los clubes repletos de humo. Seguirá escribiendo. La poesía será su refugio, el triunfo de la palabra, el verbo como ajuar y la tinta como río navegable que a veces se convierte en rápido y otras veces es balsa donde tomar un asueto. Un niño que aprende a leer y escribir con Federico García Lorca por siempre querrá ser un niño de plata y para dormir, de su ajuar, utilizará de almohada una palabra, pongamos nube. La nube con su traje de seda viste al sol de oro en bella doncella de plata. Surge la magia, y el niño es poeta de su habitación, de su ventana. Ya estudiará métrica, ya conocerá el hexámetro, ya conectará con alguien que hace más de 2000 años, Lucrecio, temió como él a los dioses que no existen, a la muerte, y en una carcajada versícula se reirá de sus miedos y leerá Epicuro, el universo como ser animado y admirado, y a Virgilio, amor por la naturaleza, tan de moda hoy en día. Sus pupilas destilarán futuro. Sus yemas de los dedos no han empezado a escribir todo aquello que alguna vez han de contarnos. Y siempre, si cierra los ojos, volverá a ser un niño cuando escribe. Un niño cuya habitación mira al oeste, y entusiasmado, descubre como el sol, ese sol naranja e inmenso, besa cada noche esa gastada sierra que ve a lo lejos, para luego volver a brillar en ese cielo inmenso como si fuera un cisne redondo vestido de plata. 3. Visiones antropológicas y humanistas de la poesía, del destino del poeta a la alquimia de su lenguaje. En esta época nuestra, en que no hay tiempo para nada, la poesía se convierte en el único tiempo disponible, en ese tiempo de espera que necesita la buena maduración y que reclamaba Ramón Andrés en su recuerdo nostálgico de la labor del luthier. La poesía es la única aritmética posible entre el yo y su destino, entre las lecturas del mundo
y las palabras que son su confín. Existe esa idea extendida de que la poesía es un divertimento intelectual o sentimental, y sin embargo no existe una práctica más arriesgada, porque solo la poesía lidia en la misma arena que la muerte, y es su ruedo la verdad. Nada hay más hueco que un poema falso. Por tanto, la poesía se enfrenta siempre a su negación, a su fracaso. La poesía transformaba a los humanos en dioses, en seres dominados por las musas, admirados por todos y ensalzados por la posteridad. Hoy, en la Edad de Bronce, que describió Valente, los poetas son seres más anónimos, pero su destino sigue siendo la fatídica búsqueda de la verdad, a través de la belleza sublimada o del dolor, que se rasga a veces en versos que pesan en el ánimo tanto como los lutos vividos o por vivir. La poesía es un laboratorio viviente del lenguaje, o sin lengua no hay poesía, como afirmaba el profesor, filólogo don Emilio Alarcos Llorac, con sus oteros, ángeles, gerardos, guillenes y frailuises cifrados en su más secreta y humana alquimia. Sin la poesía, pues, nuestra comunicación serían aún los gruñidos o aquellos ecos dentro de la cueva de las sombras de Platón. Cuatro. ¿Por qué quiero ser poeta? Poesía como necesidad interior del yo y otras claves humanas. Quiero ser poeta porque estoy vivo y deseo que tú lo estés conmigo. Porque veo, siento, recuerdo, deseo, sufro, gozo, me alegro, admiro, imagino y sueño. Es la poesía mi particular medicina, mi médico y doctor que receta el antibiótico que cura el alma. En verso traduzco mis pensamientos y te los cuento de la única manera que podría hacerlo. No me sirven para esto las palabras que mi voz pronuncia, pues al querer salir de mi boca para hacerte comprender qué me está pasando, el silencio enmudece mi voluntad. Solo con letras puedo traducir mi yo de cada momento, y uniéndolas en palabras, frases, estrofas y poemas, puedo mostrarme lo que de otra forma se hace invisible, inexistente. Y me gusta hacerlo así, porque admiro lo bello. Por eso, en poemas pinto los 1000 colores que en la vida aparecen como llanto y risa de mi yo más interno, o de aquello que me emociona de personas ajenas, de amigos, familias, amantes o niños. Es en otras ocasiones la naturaleza inmensa de mar, bosques, montañas, llanuras, flores y cielos los que llenan el pincel de arcoíris de tinta en verso, o el hombre creador de monumentos, cuadros, música, escultura y belleza en objetos, quien me hace sentir y querer decir cuánto milagro hay en la humanidad de este y aquel tiempo. Con la poesía me sumerjo en el recuerdo y de este modo la vida se me hace eterna, pues una y otra vez puedo nacer y morir en 1000 momentos inmortalizados en verso. Y lo único que no he vivido puedo inventarlo, así en poemas hago realidad mis sueños. Nunca hubo, además, mejor pañuelo donde depositar lágrimas de desesperación convertidas en rico fruto de letras hechas de sentimientos. Y cuando no tengo nada que escribir, me invento un juego, pero con palabras y siempre bello. ¿Quieres que te cuente un cuento? Espera, que escribo un verso. 5. La visión de la realidad en el poema. La poesía como evocación estética. No podemos dejar de evocar que incluso en el arte rupestre hay algo de lo poético. La poesía contribuye con su acto de realidad, sus metáforas, sonoridad,
diálogo, evocación y comunicación, a la definición de la propia identidad del individuo desde su origen en relación cercana con otras expresiones como la música, el teatro, la pintura o la danza. ¿Y qué nos puede evocar un poema? Quizás aquella calle, larga y silenciosa, las piedras mudas y las hojas secas, Octavio Paz. O el motivo de seguir corriendo, del no detenerse. No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, Walt Whitman. La poesía nos hace hijos de la luz y de la sombra. Moviendo está la sombra sus fuerzas siderales, teniendo está la sombra su constelada umbría, volcando las parejas y haciéndolas nupciales. Tú eres la noche, esposa, yo soy el mediodía, Miguel Hernández. Y mientras clavas tu pupila en mi pupila, sea marrón, verde o azul, ¿qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú, Gustavo Adolfo Bécquer. Poesía son los consejos de que este amor que quiere ser, acaso pronto será, pero ¿cuándo ha de volver? Lo que acaba de pasar. Antonio Machado. Es un acto de amor donde uno puede escribir los versos más tristes esta noche. Pablo Neruda. Pues escrito está en mi alma vuestro gesto, y cuanto yo escribir de vos deseo, vos sola lo escribisteis, yo lo leo, tan solo que aún de vos me guardo en esto. Garcilaso de la Vega. Vivir es poesía, para morir basta un ruidillo, el de otro corazón al callarse. Vicente Alessandre. Donde todo mandato es para amar, 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 amar siempre, con todo. Rubén Darío. El paso del tiempo es poesía, marchitas ya las juveniles flores, nublado el sol de la esperanza mía, hora tras hora cuento y mi agonía, crecen y mi ansiedad y mis dolores. José Espronceda. La poesía es abrir el alma ante el dolor, el poeta es un fingidor, finge tan completamente que hasta finge que es dolor, el dolor que en verdad siente. Fernando Pessoa. La poesía es libertad, y aun estando solos al menos, invito a la luna y con mi sombra somos tres. Doria Fuertes. Sin más, libre nací y en libertad me fundo. Jorge Guillén. La poesía es alegría. ¿En qué reino, en qué siglo, bajo qué silenciosa conjunción de los astros, en qué secreto día que el mármol no ha salvado, surgió la valerosa y singular idea de inventar la alegría? Jorge Luis Borges. Aunque nos quedemos sin voz, siempre podremos gritar que yo solo tenía la santa alegría de mi poesía y de tu querer. Amado Nervo. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida sueño, y los sueños, sueños son. Pedro Calderón de la Barca. Que la poesía no desaparezca nunca, y que de hacerlo solo sea por un segundo, en un pequeño sueño, pero propio de la imaginación poética. Así las cosas, la poesía atesora en sus pupilas tantas visiones, miradas, valores, necesidades, propósitos, como poetas y versos haya y ha habido en el mundo entero, a lo largo de épocas, culturas, geografías, y como de infinito, por variado, proteico o extraño, resulte el magma crepitante de la realidad, de la que se alimenta para sus intuiciones y emociones, y con la que forja y moldea también sus materiales imaginarios o conceptuales, imaginaciones o ficciones, imágenes, metáforas, símbolos, temas, tópicos, significados, sentidos, actitudes, mentalidades. Nosotros hemos querido con este manifiesto escoger lo más granado, planteando nuestra concepción como pentapupilas, o sea, 5 nociones tan elementales como complejas de lo poético, compatibles con todos los poemas y poetas que se han sucedido en el decurso histórico de la existencia humana. Un pentágono poderoso que rezuma vida, arte, palabra, misterio, lenguaje, música, enseñanzas, conocimiento, sensaciones, sentimientos, evocación, civilización, belleza, curación. La poesía es el mejor fármaco, al decir del alejandrino Calímaco de Cirene. Intimidad del yo, diálogo con el tú. Gustavo Adolfo de nuevo con sus rimas, y el vosotros. Pido la paz y la palabra en nombre de Blas de Otero,
pasado con la densa saudade de Pessoa, presente, eternidad en vilo, que dijo Jorge Guillén, futuro, con el arma cargada de Celaya o con la acechante nostalgia borgiana, y sobre todo, humanidad. Efectivamente, la poesía no deja de ser una actividad profundamente humana ligada con la idea de creación. Su etimología griega radica en el verbo de acción más común, hacer. Nacida pues para crear algo nuevo, ya sea el ciprés enhiesto surtidor de Gerardo Diego o los dedos de rosa con que Homero pintó con palabras el color de la aurora. Y no para morir como sus artífices, sino para perpetuarse generación tras generación y pervivir al paso de los siglos. La poesía es también herramienta y contenido medular de las humanidades que nosotros tanto defendemos y portamos como orgulloso pendón en nuestro acrónimo, a la latina o a la española. Y con la poesía los antiguos escolares se educaban y crecían plenamente como personas doctas, juiciosas y sensibles. Humanus en latín es precisamente culto, porque las humanitates eran disciplinas concebidas para cultivar intelectual y éticamente a todo individuo, y en definitiva como hombres de bien con principios y líneas rojas. Poesía eres tú y todos nosotros, los que la amamos y enaltecemos y los que se la pierden porque no saben apreciarla. Una forma refinada, exquisita y placentera de cultura, una mirada pragmática o imaginativa sobre la vida, una pupila azul que llevamos dentro, algo tan consustancial al ser humano que nos define como tal. Una planta que hay que regar de continuo para que no se desperdicie y florezca siempre cada 21 de marzo. Una primavera universal que debe celebrarse y reivindicarse primavera tras primavera en nuestro calendario vital, pese a todos los obstáculos del camino, pese incluso a las circunstancias actuales de pandemia, confinamiento e impotencia, para que el Día Mundial de la Poesía o Asturias Capital Mundial de la Poesía no se ahoguen como primaveras delgadas o peor, cariadas, mientras el coronavirus juega con la vida y la muerte en la tabla de ajedrez imaginada por Gerardo Diego. Por tantas y muchas razones ideamos este manifiesto coral por la poesía, lo enarbolamos al llegar el 21 de marzo, lo compartimos con la sociedad y nuestros prójimos y lo rubricamos recluidos sí, pero no inconexos, bajo la atenta y sola mirada de esta primavera flamante de inmóvil luz y sonorosos claroscuros.